Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Te queremos hacer una pregunta. ¿Cómo mantienes tu propósito en contextos de incertidumbre? Piensa esa pregunta. Aquí comienza un nuevo episodio. Como siempre desde Miami, Viviana Pacheco. Me puedes seguir en el Instagram Pacheco a Vivi. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó, y me puedes seguir en mi Instagram, Julieta Casó 07. Y la cuenta de Instagram de nuestro podcast es Con Acento Propio. Ahí también nos pueden seguir, nos pueden escribir, nos pueden recomendar y hacer comunidad, que es lo que estamos buscando hacer desde que arrancamos. Hola, Vivi. ¿por qué tomamos este tema? Bueno, me parece medio obvio a veces, ¿no? En este contexto, por lo menos acá en Estados Unidos, que se abrió la caja de Pandora y la sensación que tiene la mayor cantidad de personas, sobre todo migrantes, es incertidumbre, falta de control, dependencia de decisiones de otros, de cómo amanece ese día. Entonces, claro, el ambiente está emocionalmente muy movido acá, particularmente en Estados Unidos. Y Buenos Aires no sé muy bien cómo está, en realidad. Y yo creo que eso impacta a todos lados, ¿no? Porque las noticias, además, aquí es importante, creo yo, que arrancar pensando que cuando hablamos de incertidumbre, lo asociamos con aquellas cosas que no sabemos qué va a pasar, pero parece como que automáticamente lo relacionamos con algo malo, ¿no? Porque si no podríamos decir sorpresa, ¿no? ¿Cómo puedes vivir? Uno podría decir, ¿cómo puedes vivir en la incertidumbre o cómo puedes vivir en la sorpresa, ¿no? Lo cierto es que la incertidumbre es todo aquello que no puedes controlar y que puede impactar de alguna manera ciertas, vamos a llamarlo en el tema que estamos tratando, ciertas decisiones de tu vida, ¿no? Es decir, que tú tienes un propósito, por ejemplo, graduarte en 5 años y tú dices, bueno, pero en el medio quedé embarazada y paré mientras estaba embarazada, o en el medio me fui de viaje o me enfermé. Pueden ser cosas buenas o cosas malas. Lo cierto es que cuando empiezas a reconciliarte un poco, o nos empezamos de alguna manera a mirar la incertidumbre como algo que está presente siempre y que podemos tener como una variable que forma parte de la vida y que no necesariamente tiene que hacer aquellas cosas que terminen con algo malo o que interrumpan un proyecto para ir para atrás de alguna manera, ¿no? Porque no, la incertidumbre genera miedo, la sorpresa genera felicidad, pero tú dices, una sorpresa, más uno imagina, yo hago muchos ejercicios, imaginarte una palabra, tú dices, cuando imaginas sorpresa, tú te imaginas, no sé, una fiesta sorpresa para estar cumpliendo años, o que alguien te cae de sorpresa y que te alegra verlo, pero hay sorpresas que son malas también, ¿no? Cuando no te esperabas una cosa, ¿no? Entonces, en este tema que venimos trabajando y que queremos compartir en nuestro próximo taller, el de construir un propósito, el tema de la incertidumbre es muy importante porque hay gente que está muy estructurada y cree que puede manejar todas las condiciones y que es totalmente riguroso y a veces demasiado rígido, ¿no? Y vemos nosotros que la rigidez lo que hace es, de alguna manera, te parte, te agota, te lleva a ir a un camino que a veces te fundes. Cuando tú logras ser un poco flexible y entender que no todo lo que te propongas lo vas a lograr, pero además, no todo lo que te propongas, puede ser que lo logres, pero quizás no como la manera que tú lo estabas viendo, ¿no? Entonces, en esa capacidad de planear con la flexibilidad que te permita dejar que además la vida te sorprenda, porque es como esperar además desde una perspectiva más optimista, decir, puede pasar algo mejor que esto que planeé, quizás. No sé, cambié de carrera, por poner el mismo ejemplo, y en un momento siento que es un desastre porque no culminé la carrera y resulta que la que escogí, porque era la que había cupo, por poner una situación más dramática, me gusta mucho más que la que estaba estudiando, ¿no? Entonces, te pregunto a ver cómo lo ves tú. Cuando tú mencionas la palabra incertidumbre, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Por mis características de personalidad, claro, para mí incertidumbre es una pésima palabra, para mí, porque soy muy controladora. Entonces, para mí, mi zona de confort es el control. Tener claro para dónde vamos, tener claro cuáles son los pasos y sobre todo como que se cumplan mis planes. Como que siempre tengo en la cabeza que se cumplan mis planes. Bueno, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que tienes que compatibilizar tus características de personalidad. Que yo sea controladora, que es el problema mío, digamos, y otro es como en la vida de verdad. Y la vida absolutamente impredecible, digamos, y compleja.
y que tiene muchos pasos, de que no, nada depende de mí en realidad. Está bueno que tú metes la palabra, por ejemplo, o describes que hay personalidades quizás que son más controladoras, ¿no? Pero para tener el control tienes que de alguna manera, y ahí entramos al tema de la migración, tienes que estar de alguna manera como en la seguridad o en la capacidad que las condiciones o el contexto donde te desarrollas está, digamos, está bajo tu control, que tú puedes mover esas fichas que, digamos, como un tablero de ajedrez que lo puedes mover y de ahí tú puedes decir, bueno, este es el camino. Pero cuando tú Claro. cambias tu contexto, ¿no? Que es el caso de la migración, tú te das cuenta que tú en un periodo que yo me atrevería a afirmar que a veces es prolongado, tu paso no es controlar, tu paso es comprender ese nuevo Claro. contexto para después quizás controlarlo. Y una de las cosas, creo que era el episodio 2 o 3, por los primeros, que tuvimos un episodio que se llamaba, que hablamos de cómo te humaniza la migración, no solo te humaniza, digamos, hacia la mirada del otro, sino hacia uno mismo, pero tú dices, ¿cuánto me hubiese desgastado si hubiese tratado de controlar absolutamente todas estas variables que no comprendía porque no era mi contexto? Y cuán difícil hubiese hecho el progreso que quizás entregando, yo no sé si la palabra es entregando, ¿no? Porque en estas características tanto de la descripción del desarrollo humano vemos que hay como o es bueno o es malo, ¿no? O es controlador o es flojo, o es controlador o es como libre, ¿no? Y hay un montón de grises en el medio, ¿no? Es decir, tengo que ser controladora, tengo que ser esa gente que te dice, en Venezuela hay un dicho muy famoso que dice, mientras vaya viniendo, vamos viendo. Es como, yo no me voy a preocupar por el futuro, yo voy resolviendo, ¿no? ¿Y de dónde nace? De situaciones, de alta incertidumbre, ¿no? En realidad de situaciones de crisis que tú dices, no te preocupes por lo que va a pasar en un mes, porque en realidad tu problema es pasar un día a la vez, ¿no? Es sobrevivir al otro día. Pero lo cierto es que tampoco te da tranquilidad decir, bueno, vivo un día a la No, vez, ¿no? Y podemos poner ejemplos para que sea más claro. El que no tiene un respaldo económico y tiene claro. que ir trabajando todos los días para conseguirlo, llama el pan de cada día, ¿no? Pero en el tema de proyección y vuelvo a lo mismo, de desarrollo humano, que es ese lugar donde nos encontramos y tratamos de decir, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué creencia tengo que cambiar? ¿Cómo me tengo que relacionar conmigo para poder equilibrar de alguna manera aquellas cosas que evidentemente te generan, yo iba a decir incertidumbre y era ansiedad, que te puede generar ansiedad? Claro, porque de nuevo tú piensas incertidumbre y, digamos, tú no abres ninguna puerta, o sea, abrir una puerta sin saber lo que te vas a encontrar adelante te da miedo. Eso es incertidumbre, viéndolo como una imagen, pero también te puedes conseguir, no sé, $1.000.000. Claro, Pero de claro. nuevo, la incertidumbre, entonces, esa definición que nosotros le demos a la incertidumbre no está, no está exenta de una carga de sentido de la experiencia inmediata que estemos viviendo. Es decir, si tú estás, por ejemplo, vas de vacaciones y te vas, no sé, 10 días a Brasil y las primeras playas fueron hermosas, tu expectativa es que las próximas playas sean igual de hermosas, Claro. quizás como automático lo hace, es lo que me refiero. Si las tres fueron horribles, ¿qué dice? Y me sorprendió porque cuando nos fuimos a la otra ciudad era bellísima. Entonces, de nuevo, ¿cómo nos hablamos? La diferencia entre aquellas cosas que siguen siendo incertidumbre, pero son buenas, son sorpresas. Claro. Las que son incertidumbres, pero pueden ser malas, son incertidumbres, es angustia, ¿no? Claro, Y es que claro. también, y no sé cómo lo ves tú, antes uno tenía menos posibilidad de predecir ciertas cosas. Imagínate nuestras abuelas que no existía ningún tipo de control prenatal. Entonces, tú sabías que estabas embarazada, pero no te venía más la menstruación. Te asumías que estabas embarazada y te crecía la panza. Pero no había un control, no podías saber si era niño o niño, no podías. Ahora puedes casi que elegir el día que van a hacer, ¿no? Te dicen, bueno, entre esta fecha, vamos a adelantar el parto, pero no quiero que nazca, no sé, en Ah, claro, noviembre, claro. quiero. Entonces, ¿hacia dónde nos relacionamos con la incertidumbre? Es porque hoy creemos que tenemos muchas más herramientas para predecir y controlar, porque no es predecir, es controlar aquello que estoy de alguna manera pensando que va a ocurrir. Porque Sí, yo creo que tal vez la distinción que hay que poner es propósito versus certezas, ¿no? Porque, que es un poco lo que decías tú al inicio. En general, nosotros tendemos a confundir el plan
con el propósito. Es decir, que está bien, ¿no? Porque te da una cierta estructura del día a día. Lo que yo quiero alcanzar es tal cosa, ese es mi propósito, este es el sentido que tiene, y uno estructura un plan. Lo que probablemente pasa en el camino es que el plan no va por el camino que uno esperaba. Entonces aparece la noción de incertidumbre. Entonces, ¿cómo navegar en eso? Probablemente una manera que nos permita navegar en eso es tener claro el propósito y tener diferentes planes. Y no solo eso, sino que tener una cierta disposición de que lo que yo quiero es el propósito, no aferrarme a un plan. Esa predisposición implica cierta flexibilidad para decir, si no me pasa, si no lo consigo por un lado, lo conseguiré por otro, pero también tengo que saber cuál es ese otro. Muchas veces lo que nos pasa es que se nos pierde la distinción entre una cosa y la otra, porque no es solo lo que yo quiero, sino cómo yo lo quiero. Y en el cómo yo lo quiero es cuando uno se pone porfiado. Entonces, no, es que Eso, tiene que ser así. eso parece el chiste de Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Claro, pero tiene que ser de esta manera. Es así, cuando tú dices eso, yo recuerdo que en psicología nos decían mucho, cuando estaba haciendo la maestría en psicología social, decía, una diferencia muy grande es aquello que yo quiero y aquello que necesito, ¿no? Es decir, yo quiero una casa, no sé, con piscina, pero yo necesito una casa, pues yo necesito un techo donde dormir. Yo quiero un trabajo donde no, yo necesito un trabajo con una... Entonces, cuando tú logras diferenciar entre lo que necesito y lo que quiero, puedes jugar porque puedes negociar y puedes ser más flexible a ese propósito. Mi propósito es, no sé, viajar yo siempre lo pongo, pero además extraño mucho a mis hermanos, viajar a verme con mis hermanos. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, puedes ahorrar, hay como muchas metas chiquitas que puedes hacer. Puedes ahorrar, puedes fijar una fecha, puedes ir haciendo como pequeños caminos, pero el propósito es que yo en los próximos 2 años los pueda ver a todos que viven en países distintos, ¿no? Entonces, y lo podemos hacer como a nuestra audiencia, lo que nos escuche, que nos escriba en los comentarios de, ¿tienes realmente un propósito claro y sabes de alguna manera diferenciar entre cuáles son los planes, porque no es uno solo, cuáles son los planes que llevas a cabo o que diseñaste que te puede permitir lograr ese propósito? Y ahí hay que también tener cuidado, y lo vemos mucho, Vivi, que tenemos propósitos generales, ¿no? Y entonces, mi propósito este año es ser feliz. Dale, hay tantas cosas, pero además, porque además tiene que ser propósitos que no sean una cosa, que sea algo que puedas mantener, que yo creo que puedas concretar, porque si no es un sueño, y ahí después, eso igual lo vamos a ir, la diferencia entre un sueño, un propósito, una meta, un objetivo, un plan. Y yo creo que a nosotros no nos enseñan, en el colegio jamás, ¿no? Pero quizás en las carreras universitarias, cuando nosotros hacemos carreras sociales, te dicen, bueno, tú tienes que hacer un trabajo de investigación y te dicen, tienes que hacer el objetivo general de este trabajo. Ay, horroroso. Reducir, Es y entonces horroroso. uno hacía unos planteamientos, reducir la pobreza de verdad. Entonces, claro, en ciencias sociales te decía, bueno, pone una cifra en un 2%, en un 3% de tal cosa. Pero a nivel de la vida tú dices, ¿cuál es mi propósito? Pues tú tienes grandes propósitos que todos compartimos. Ser feliz, tener salud, trabajo, pero después tú dices, el trabajo de nuevo, tener trabajo. ¿En qué? ¿En qué condiciones? Y empiezas a hacer tu cosa y el propósito entonces se empieza a perfilar como un ideal. Para mí sería ideal poder tener y negocias, porque hay cosas que chocan. Para mí sería ideal ganar, no sé, $10,000 mensuales, pero para eso tengo que trabajar 20 horas. No, entonces no es ideal trabajar 20 horas. Entonces no, por poner, lo que trato es de que uno lo vea con ejemplos a veces más básicos, porque cuando hacemos el ejercicio de escribirlo en una hoja, es decir, yo quiero, no sé, enamorarme otra vez, conseguir pareja y me gustaría que la persona que apareciera fuera así, y me gustaría que el trabajo de mi sueño, el trabajo ideal fuera así, lo empiezas a ver, te das cuenta que hay cosas que sí puedes hacer y hay lugares donde puedes buscar y hay mentalidad que puedes como de alguna manera activar. Entonces, ¿cómo lo ves tú es decir, has sentido en el transcurso de tu vida de alguna manera que te has puesto propósitos que después lo ves con el tiempo y te dices, yo sí estaba loca, yo pensé que iba
con la migración tenemos un montón, Vivi, que contar, que uno dice, yo la verdad pensé, yo puedo contar el mío. Yo pensé cuando me vine que yo era re argentina. Yo dije, a mí qué me va a costar integrarme si yo soy recontra argentina, si yo vuelvo a mis raíces. Y luché tanto hasta que, creo que lo conté una vez, hasta que en un momento dije, no soy tan argentina como siempre Como me creí, pensaba, porque, claro. claro, pero además, no solo soy muy venezolana, es que caí con la idea de que soy una migrante, ahora sí sé lo que es ser migrante, ¿no? Y cuando me reconcilié con eso, me di cuenta que el propósito que yo tenía, que en 3 meses, yo dije, en 3 meses estoy establecida, en 3 meses esto se acabó, me costó 2 años. Y lo que me costó más a mí no fue no lograrlo, fue darme cuenta que me puse una meta y que era imposible lograrlo, Claro. imposible. No sé si Yo a ti creo te que pasó con algo de la migración. no, no tanto con eso, cuando me fui, migración interna, puedo decir, cuando me fui a vivir a Punta Arenas, que yo también tenía como el propósito de hacer familia en Punta Arenas, porque era un lugar tan familiar y nunca pensé que no iba a poder con el clima. Por ejemplo, era una variable que no consideré, ¿no? El frío y tanta oscuridad y que me hizo súper mal. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es importante, cuando uno navega en la incertidumbre, asumir que evidentemente no tienes conocimiento de todos los escenarios posibles, que son infinitos. Pero sí sería importante tener una cierta noción de los escenarios probables, desde el menos probable hasta el más probable. Y eso ayuda un poco a tener una flexibilidad. ¿Qué pasa si? Ah, entonces B. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si estamos en el peor de los escenarios? ¿Sabemos qué vamos a hacer? Porque incluso puede ser que en el peor de los escenarios tú descubras que tienes que abandonar el propósito. ¿No sabes qué? Si Exactamente, pasa esto, entonces esto no va a funcionar. exactamente. Y ese que sería el peor, ¿no? O algunas veces sí, en el peor de los escenarios uno dice, no, todavía hay una alternativa más, que es tal y tal y tal. Entonces, una vez que asumimos que no tenemos control sobre todo, asumiendo eso es lo que te lleva a decir, pensemos en los escenarios más probables. Lo que no quiere decir que no vaya a suceder algo que estaba absolutamente fuera de nuestra imaginación, que caiga un meteorito, por ejemplo, como que está absolutamente fuera de los escenarios probables nuestros, ¿no? Porque yo me imagino que los tipos que están mirando los meteoritos deberían calcularlo, pero para nuestro escenario pocas veces lo considera. Pero sí tener claridad de eso. Lo otro que también sería importante tener claridad para manejar esta incertidumbre es cuánto estás dispuesto a invertir en ese propósito, con lo que decías tú. Si esto significa trabajar 20 horas diarias, no, eso para mí no. A lo mejor hay gente que sí, pero no para mí no, es un no transable. Como si hay que hacer así, entonces no. Cambios de propósito o cambios de plan. Y también hay una cierta, y esto es súper difícil, cuando el escenario cambia mucho. Por ejemplo, ¿qué digo? Por ejemplo, para mucha gente hoy que están cambiando las condiciones de migración, que está cambiando radicalmente y está absolutamente fuera de tu control. Y es un cambio muy grande. O cuando te pasan cambios en la vida en términos de se muere alguien, por ejemplo. Y hay una catástrofe, se quema tu casa. O sea, un Una evento desgracia, exacto. más bien del tipo catastrófico que está absolutamente fuera de una planificación. Eh, en ese momento lo que yo creo que es más como desafiante es la posibilidad de manejar la emocionalidad que te da eso. El quedarte paralizado o quedarte con miedo, no poder como seguir adelante con esta vivencia incluso que es física. Entonces yo creo que ahí el desafío más grande cuando hay una incertidumbre tan grande que te golpea de esa manera es darte un permiso, un rato para poder vivenciarlo, pero después tiene que de alguna forma gestionar la emocionalidad para poder pensar, para poder decir, ok, me doy permiso para sentir esto, ¿qué es lo que está pasando? Recordar qué era mi propósito, qué alternativas tengo, ¿no? Y eso es un ejercicio que Inclusive, tengo requiere planificación. alternativas. Podría ser la Incluso, pregunta, ¿tengo alternativas? claro, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es una cuestión súper desafiante, porque lo que decías tú, es la distinción eh, incertidumbre, sorpresa. Cuando hay una sorpresa, uno no tiene que manejar mucho las emociones, como, ¡qué rico! Porque felicidad, y como, ¡ay, qué bueno! Fantástico, me quedo en esa emoción. Cuando hay incertidumbre planteada como algo malo, la emocionalidad, uno quiere salir de esa emocionalidad. Entonces, el desafío ahí es, ok, vivirlo un rato y decir, como decimos, ¿no? Viene la ola, hay que sortear la ola, aprieta los dientes y vamos a la otra ola.
pero también hay un momento de ir hacia atrás, recordar el propósito, a ver qué era lo que yo andaba buscando y qué alternativas tengo ahora si es que tengo alternativas. Pero implica paño frío. Yo creo que ese es Y yo, un claro, challenge yo creo importante. con lo que tú dices, Vivi, que también hay que pensar que el objetivo, perdón, el propósito se puede poner en pausa. De Sí, repente tú dices, no se no es el mantienen momento. las condiciones para seguirla y tienes que poner pausa, ¿no? Y Mm, puedes retomar o lo puedes dejar ahí. Es decir, hay propósitos que quedan a la mitad, hay propósitos que abandonas, hay mm. propósitos que quedan en pausa. Y eso también, porque hay de nuevo, y yo creo que es interesante, pues, inclusive tenerlo como poderle brindar a la audiencia un cuadrito, ¿no? Para que juntes así como un rompecabezas, que tú te das cuenta que no están uno confrontado con el otro, ¿no? Forman parte de esta misma realidad que somos nosotros. Es el tema de, me sale terquedad, ¿no? Pero de nuevo, se asocia a que la gente luchadora es perseverante y le da y le da. Y es, en cierta medida es cierto, ¿no? Hay cosas que son difíciles y en el camino vas a tener mucho tropiezo. Y si tú tienes la idea clara, tú sigues. Pero también hay gente que sigue con algo que no va a dar, No ¿no? es posible, Podemos claro. hablar de relaciones, planes migratorios. Entonces, no nos enseñaron a soltar porque es de débil lo que dicen tirar la toalla, ¿no? Y vas a Mm. tirar la toalla y dice, no solo la toalla, todo lo que está aquí, porque te Ah, agota. Y la libertad, ¿no? El peso que te quitas cuando tú dices, dejé de intentar porque no era. ¿Y cómo puedes hacer para que eso no se vea como un fracaso? Poder agarrar de ahí todos los aprendizajes que tuviste y decir, vamos a suponer en un emprendimiento, mira, yo monté Mm. una empresa y pero perdí, pero mira, Fracasé. hasta la manera de caminar. Y después dije, bueno, si monto otra o cuando monte otra, si sigue siendo tu plan ser empresario, bueno, tengo que tomar en cuenta estos factores que no tomé en cuenta, ¿no? Mm. Entonces, lo importante es que quitar esas etiquetas que yo cada día las detesto más de esta persona es una fracasada o esta persona es una triunfadora porque logró, Mm. y lo vemos mucho. Yo que en todos los talleres que hacemos con Guáramo escuchas historias donde la gente te dice, yo pensé que nunca lo iba a lograr porque fue Mm. tantas veces que me dijeron, es que no O tienes no, capacidad para hacer esto, es que no claro. puedes hacer. Y escuchas historias que tú mismo, cuando las escuchas, tú dices, a mí me hubiese pasado la mitad de lo que vivió esta Ah, mujer, sí, yo me regreso, o no sé, o sí, me tiro a llorar. Entonces, sí. creo que cada propósito tiene un costo que pagar y Mm. tenemos que estar claros cuál es ese costo que vamos a pagar, digamos, hasta cuánto nosotros, nuestros hijos, nuestro entorno. Hay gente que su propósito es ser millonario, chévere. ¿Qué te puede costar? Bueno, quizás no tener familia, no tener amigos, pues nada más trabajo. Hay gente que no se la juega quizás por trabajar en lo que se formó, porque, viste que te dicen, hay profesiones donde vas a hacer mucha plata y hay profesiones que son más amor al arte, ¿no? La docencia, por ejemplo. Pero tú dices, ¿mi propósito qué es? La felicidad a través de lo que yo haga. ¿Que tengo que hacer plata con eso? Y sí, porque me tengo que mantener, pero no es mi propósito inicial. Es decir, yo digo, yo puedo hacer trabajos para mantenerme, pero me gustaría siempre poder ser socióloga, docente, psicóloga, poder dedicarle tiempo a hacer el podcast, tener estos espacios que tú dices son los lugares que le da sentido, porque creo que Claro. cuando uno está en paz con lo que quiere, con lo que puede, con lo que sueña, con una realidad mínima, todo lo demás lo puedes conseguir. Cuando el Es que yo, esfuerzo es mm, anularte emocionalmente por, por un propósito que es por lo general material o es que por lo general externo a tu ser íntimo, puedes ser millonario, pero la verdad es que yo creo que no. Entonces, como para compartir con nuestra audiencia, la migración es un proyecto netamente de incertidumbre, aunque te vengas absolutamente. con trabajo, con familia, con casa. Es un proyecto que te lleva a la incertidumbre porque jamás vas a poder controlar la mayoría de las cosas que van a pasar. Jamás, aunque Así seas es. la persona más metódica. Entonces, que nos compartan que cuando piensan en incertidumbre migratoria, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es el pensamiento que le viene? ¿Qué fue lo que ellos menos Pensaron que iba a pensaron? ocurrir. Claro, o que Mm, tú digas, nunca pensé que eso te iba a pasar, o que tú digas, íbamos por este camino y de repente pasó mm. esto y cambió la historia. Para mí creo que es liberador poder cambiar y creo que eso es un cambio que se está haciendo gracias
a Dios, a la vida, en la psicología, que te dicen, no seamos tan estructurados, no nos fijemos metas tan rudas, no busquemos el éxito por el éxito mismo, no busquemos la victoria, ¿no? Lo podemos ver en los temas de competencia deportiva. No importa cómo llegues, pero tienes que llegar entre los primeros. Y te disfrutaste la carrera y no, venía con la lengua afuera, pues venía corriendo más rápido de lo que tenía que correr. Entonces, que lo veíamos en el taller que tú hiciste con nosotros en Guáramo. ¿Qué es lo que importa? ¿El camino o la meta? Entonces, es de nuevo, es darle la prioridad al propósito, que tiene que ser algo que me guíe, que me motive, que me oriente, pero no puede ser una cosa que me lleve al desgaste y que me haga que llegar hasta ahí, cuando miras para atrás, tú dices, más nunca vuelvo a hacer algo así, porque es terrible. Porque no vale la pena, no sé cómo lo ve. Creo que hay tantas historias y las mujeres creo que tenemos un montón de que contar de propósitos relacionados con la maternidad, que sería lindo verlo, porque la maternidad te exige, o uno tiene esa exigencia de que tengo que ser buena madre. ¿Y qué es ser buena madre? Entonces te pones a veces desde unos ejemplos. Es que mira, ¿sabes qué? A veces, como digo, hay un problema también ahí de confundir el juicio de realidad con el criterio de realidad. Porque el juicio de realidad tiene que ver con pensar, como quien dice, con la cabeza. Y el criterio de realidad tiene que ver con las cosas que son posibles, ¿no? Entonces a veces uno confunde las dos cosas. Uno se plantea propósitos que están absolutamente fuera del juicio de realidad. Es como, por ejemplo, si yo digo, no, si manejo ebria no me van a tomar preso, eso es no tener criterio de realidad. Pero si yo digo, ebria, manejo mejor, eso es no tener juicio de realidad. Entonces, a veces se pueden confundir las dos cosas, ¿no? Eso es tener mentalidad de borracho, en realidad. Bueno, sería interesante eso. Les pedimos que nos compartan, que son temas lindos para hablar, no solo hablarlo nosotras, escucharlos ustedes, poder hacer comunidad, que se inscriban a nuestro taller. Estamos retrasadas con la respuesta, pero tenemos todas las solicitudes, tanto por correo como por Instagram. Les vamos a escribir antes de que se termine la semana, para darle todos los detalles, para contarles un poco cómo va a ser el taller. Así que, bueno, sigamos pensando en aquellas cosas que nos motivan y no que nos ponen en pausa, que nos dan miedo, y que la incertidumbre puede ser una maravillosa sorpresa que te da la vida, ¿no, Vivi? Así es. Como siempre, muchas gracias por escuchar nuestros episodios, por seguirnos, por darnos el apoyo, siempre retroinformación, comentar sus experiencias, y nos vemos en una próxima entrega. Así que chao. Está bien. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.